Bueno, ¿cómo estás, Pache? Todo muy bien. ¿Todo bien? Todo ¿Qué tranquilo. tal la semana? Un poco cansadora, pero es lo que nos mantiene vivos, ¿viste? ¿Y el día de hoy? Y el día de hoy en particular bastante pesado, ¿no? Trabajo en secundaria, trabajo en particulares de matemática, de allá para allá todo el día. Muchas horas. Muchas Hoy horas. muchas horas. Hoy estaba volviendo justo de la secundaria y me quedé dormido en el colectivo. Y me desperté justo a una cuadra de mi casa, de mi departamento. Y me tuve que tomar un taxi de vuelta al instituto, porque si no llegaba tarde. Claro, tenías que ir al instituto. Claro, porque en realidad yo me había tenía que ir de la escuela al instituto, pero me quedé dormido, me lo pasé y volví a mi casa. Te fuiste de largo. Claro, como que inconscientemente quería volver a mi casa, ¿viste? Así que me bajé Bien. ahí, me tomé un taxi, pero bueno. Está bien, bueno. ¿Vos cómo estuviste, Yura? Yo bien. La semana por ahora va bien, tranqui. ¿Cómo te va tratando las cuestiones laborales, las cuestiones de todo un poco? Bien, de todo. Ahora participando en un pequeño concurso. También, por ejemplo, un concurso de covers de canciones. Así que vamos a ver qué onda, qué noticias vamos teniendo. Lindo eso. ¿Y vos, Dani? Bien, todo bien. Participando de un concurso de cover también. ¿También? Sí, Ah, buenísimo. Sí, Capaz sí. que nos cruzamos. Yo participo con el nombre de Juli Gironelli también. Ah, también con ese nombre. O sea, Ah, si perfecto. ganás, me parece que va a haber complicaciones, ¿no? O sea, si vos ganás, el premio es mío. Claro, ¿Sabés? hay que tomar el número de DNI Claro. para diferenciar. Bueno, no sé, yo como me levanté con ganas de filosofar un poco. De hacernos un par de preguntas. Sí, con algunas dudas existenciales. Perfecto. Eh, Nunca está de más hacerse un par de preguntas, de filosofar un rato, de pensar qué Está somos. bueno, sí, debatir un poquito. Así que, no sé, ¿hay alguna...? Bueno, si vamos a traer algo de filosofía, podemos traer, por ejemplo, una pregunta que me parece que ya medio quedó saldada por lo que habíamos estado hablando off stage, que es la pregunta de si un árbol cae en el medio del bosque y no hay nadie para escucharlo caer, hace ruido. Y a priori yo entiendo completamente de que la gente puede decir automáticamente sí, obvio, no pasa nada. Pero justamente creo que el truco, y quizá hay gente que no lo aprecia, es, pero ¿cómo podés constatar que hizo ruido? ¿Cómo podés verificarlo? Yo te hice una pregunta. Respondeme con la misma lógica. Si vos cuando estás durmiendo y no hay nadie más que vos en tu pieza durmiendo y te da un Claro. sueño muy profundo y te echa un pedo, que vos sabés que siempre te echa un pedo tiene olor. ¿Ese pedo tiene olor? Lo que es que justamente me parece que estamos en la misma. Claro, Si, esa podemos es la con- misma si, pregunta. si no hay nadie Pero para ¿cómo? verificar. Tiene olor, hijo de puta, que te está echando un pedo, que sabes que tiene olor, tiene olor. Justamente ahí, para vos es una simpleza, como para decir sí, ya está. O sea, como que no hay ningún misterio. Y justamente está esa cuestión de ¿Qué que... misterio vieron en la película? No sé. Justamente está esa cuestión de no saber con certeza si algo pasa o no. Porque la certeza surge de poder verificarlo. Claro, ahí entra el juego el verificarlo y cómo constatás Claro, eso. ¿viste el ver para creer? Claro. O sea, que hay que Porque, hay o sea, sin duda, sí o sí necesitas como la presencia del claro, humano justamente, como para decir, verificarlo. che, si no hay digamos. nadie para verificar este suceso, ¿sabés con completa certitud si pasa? Sí, pero bueno, Y bueno, y justamente Yo lo que haría, por ejemplo, es si sé qué árbol es, o sea, cerca poner algún micrófono como para grabarlo. Y ahí, digamos, sin la presencia humana, constataría que Claro. sí hizo ruido. aunque yo argumentaría que la presencia del micrófono es en sí presencia humana. ¿no? Está bien. pero bueno, Y bueno, hay alguna- otra explicación. Bueno, alguna intervención, una intervención humana es. Claro, digamos. justamente. Entonces, Claro. ahí es donde está la cuestión de que hay gente que automáticamente cree, o sea, que va a pasar eso, porque, a ver, también obviamente sentimos que va a hacer ruido. O sea, si sabés que un árbol cuando cae hace ruido, a pesar de que vos no estés ahí y no haya nadie para verificarlo, sentís que va a hacer ruido. Y después hay gente que dice, supongo que sí. Claro. Y yo para mí, entre la persona que dice sí completamente y la persona que dice supongo que sí, que yo me considero más de la segunda, ahí es donde está la filosofía.
Ahí es donde hay Es una más que filosofía, no, pero bueno. Bueno, justamente la filosofía es el arte de romper los huevos. Si Hijo te de pones a puta, pensar. eso, boludo. Y sí, de poner dudas, hacer preguntas. Bueno, hablando de eso, otra muy buena disputa, o mejor dicho, paradoja filosófica, es la del barco de Teseo, que funciona de la siguiente forma. Teseo tenía un barco, el cual con el paso del tiempo se fue deteriorando. Ujú. Entonces, él fue cambiándole partes a ese barco, primero un par de maderitas, después el mástil, después la proa, le fue cambiando de todas las cosas a poco, hasta el momento en el que todo el barco, todos los materiales del barco fueron cambiados y nada del barco original quedó. Entonces la pregunta más o menos filosófica sería, ¿es el mismo barco? Te voy a responder de la misma forma que te respondió el árbol. Vos tenés un auto, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el corazón del auto? ¿El motor? Vos le cambiás el motor, no es el mismo auto. ¿Ya no es el mismo auto? No, para nada. Vos le cambiás el Bueno, motor. Bueno, pero Es lo mismo que igualmente. vos dijera, yo estoy manejando el mismo auto por durante 15 años. Sí, pero le cambiaste el motor por un 0 kilómetro, ya no tenés el mismo auto. Por el auto que tenía antes tenía 195.000 kilómetros, le cambiaste un motor Claro, que pero el tiene... tema es que el motor del auto sea como el corazón es bastante subjetivo. ¿Cómo? Y en el sentido de que vos Yo por- elegís que es la esencia. Sí, no, yo no puedo hacer, Además, no puedo hacer el corazón pero de la estamos puerta. hablando de la esencia del auto. ¿Cuál es la esencia de un Chevy? ¿Qué es un Chevy? ¿Cuál es la esencia de un Ford? ¿Qué es un Ford? Depende. Sí, igualmente. Si yo le pongo el motor nuevo, ¿entendés? O sea, vamos con lo siguiente. No es lo mismo un auto, ponele, vamos por Volkswagen. Un Sí. Volkswagen, un Gol del 94. Que los motores los siga en conjunto con Audi. No es lo mismo ese motor que el motor 0 kilómetros que saquen ahora. Por más que le pongas el mismo auto, el motor no va a ser el mismo. Porque ya la construcción, el diseño y las demás personas que hicieron no es con Audi. Es solamente Volkswagen que encima cambió todo el rediseño. Entonces el auto ya no va a ser el mismo. Y entonces el barco. No es el mismo. No es el mismo. No, el mismo. Bueno, ¿y vos qué pensás del barco? Y lo que pasa es que para mí es una cuestión de esencia. Claro, De pero decir, bueno. es un barco. O sea, como decir. Pero estamos en dos temas diferentes ahí. Claro, lo que pasa es que para mí es como un espíritu de objeto. Entonces vos decís, che, si bien todos los materiales cambiaron, lo importante no eran los materiales. Lo importante era el concepto del barco. Pero ahí estás de Teseo. planteando dos cosas diferentes. Y justamente eso es la filosofía. No. Estás planteando dos cosas diferentes. Porque vos estás preguntando si el barco es el mismo o si el barco sigue siendo tuyo. ¿Entendés? Porque el barco sigue siendo tuyo, porque vos sos el dueño. Ahora, el barco no es el mismo. A ver, ¿Entendés? pero bueno, justamente eso es el tema. ¿Qué significa que un barco sea el mismo? Concretame la pregunta. Bueno, por ejemplo, si le cambio una placa de madera, ¿deja de ser el mismo barco? Concretame la pregunta. Hacela más concreta, porque si la haces más abierta, obviamente vas a tener distintos puntos de vista. No, bueno, sí, pero, a ver, yo a un barco le cambio una partecita. ¿Ya tengo un barco completamente diferente? No. Concretame la pregunta, vuelvo a lo mismo. La pregunta es, vamos por dos puntos de vista. Sí, Si vos me preguntas si cambio todas las piezas del barco sí, y refacciono con todas piezas originales nuevas, claro, y las piezas anteriores no están ninguna en el mismo barco. sí. Si la pregunta es, tomando eso en cuenta, Sí. ¿el barco sigue siendo mío? Sí, porque vos sos el No, dueño del pero barco. no, mío, no es Ahora, una cuestión de propiedad. ahora, si la pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco? No. Porque las piezas no son las mismas. Bueno, y sí, pero- todas las piezas se cambiaron. Bueno, pero si le cambio nada más una pieza, ¿sigue siendo el mismo barco? La pregunta no era esa. era Bueno, inicial. pero ahora te hago esta pregunta. Si le cambias una pieza, lo estás reparando a un objeto. Estás Pero si, reparando. pero si lo reparo muchas veces, ¿Cambias una sola pieza? bueno, pero si hago muchas refacciones de distintos lugares, ¿y Y en no. qué momento deja de ser el mismo barco? Y no, amigo. ¿En qué momento? Cuando cambias todas las piezas. O sea, mientras haya una sola pieza original. Bueno, Claro, capaz que esa única pieza que queda original, entre es lo comillas, que hace que sea el barco. Claro, capaz que eso es lo que lo hace como sigue siendo ese barco que vino así de fábrica. Yo lo veo como desde el lado de uno lo va haciendo nuevo de a poco. A medida que le va cambiando las partes, le reemplaza las partes originales por una nueva, como que el barco se va haciendo de a poquito
nuevo. Igualmente la respuesta definitiva es: sos un pelotudo si cambias todas las piezas de comprarte un barco nuevo. O sea, gastaste el doble de guita, el triple, el cuádruple, el quinto, un pelotudo. No, bueno, sí, pero es una cuestión más de esencia, más de espíritu. Los objetos tienen espíritu, es normal, bueno. Y bueno, pensándolo desde ese lado, desde la esencia, bueno, capaz que entra en juego también por ahí el cariño, por así decirlo, que vos tenés por ese objeto. Claro. Entonces decís, no, bueno, este me llevó toda la vida, este barco me llevó toda la vida. Este año le hice esta reparación pequeña, después dentro de 3 años le hice esta otra, pero Claro. me mantuve en el mismo, digamos. Claro, encima como que, o sea, que una persona después de 20, o sea, Teseo 20 años navegando con ese barco, le hizo un montón de refacciones y una persona le diga, che, pero este no es el barco con el que vos hiciste todos tus viajes. Este es un barco nuevo. Y él le dice, pero mirá, hay un montón de... o sea, este es mi barco. Y ahí le van a decir, está bien, es tu barco, pero le cambiaste un montón de cosas. Y la pregunta es, ¿en qué momento dejó de ser ese viejo barco con el que hizo esos viajes? ¿Cuál es el punto en el que cambia de barco en barco? O si en realidad es una transición. Claro. O una transición, o capaz que el dueño siente y no, este ya no es más el barco que tenía antes. Bueno, también pasa eso. Capaz que puede ser eso, o capaz que puede ser el amigo de Teseo, ese, che, el barco cambió totalmente. Claro, esto no es lo que le recordaba. Entonces, qué sé yo, para mí, si en algún momento cambia, puede ser se puede dar ese cambio Claro. de mil maneras. Bueno, y justamente esta clase de preguntas también van por el concepto del cambio. Y qué significa para los objetos cambiar o incluso para las personas cambiar. Porque nosotros, también es una buena pregunta filosófica, ¿somos los mismos después del paso y del paso de los años? Porque está bien, una cosa es nuestra carne, una cosa es nuestro cuerpo, pero otra cosa es las cosas que creemos, las cosas que somos, las cosas que queremos, Lo que aprendemos. o sea, nosotros en esencia vamos cambiando, pero somos la misma persona, o somos una persona diferente. Esa es como la pregunta también, como llevándolo como a un barco de Teseo, pero persona de Teseo, ¿no? Claro, entonces capaz que ahí, como vos decías, lo importante es la esencia, tal vez. Por ejemplo, en la persona. Porque, a ver, en lo físico, capaz que yo tuve un accidente y me tuvieron que cortar el brazo. Claro, Y te yo no pusieron- tengo más brazo. Claro, o te pusieron un brazo nuevo, ¿viste? Claro, entonces, y bueno, pero el cuerpo ya cambió. Claro, O qué sé yo, a veces me surge alguna enfermedad en el corazón. Y bueno, ya el corazón me cambió. Y si mirá, es parte de mi cuerpo. Claro, por eso, tu corazón técnicamente es como tu motor, por pensarlo de alguna forma. Entonces, si te cambian el corazón, vos en esencia seguís siendo el mismo. O sea, vos seguís siendo Yula si te hacen una operación de corazón y te ponen otra. Pero si te cambian un pulmón, te cambian un corazón, te cambian una pierna, ¿dejás de ser Yula? Igual, no comparando un auto con Soy un barco con una Frankenstein. persona. Bueno, pero un barco es una... Un barco. Bueno, pero si No, pero también si lo comparamos con el auto tiene... Me refiero al barco de Teseo, que era de madera, que Claro. no había registro, no había nada. Al auto, que tiene número de chasis, número de motor, tiene número por todos lados. Si le cambia el motor, te para la policía, el tránsito y te lo saca el auto. Sí, porque no es el mismo. Claro, entonces como Sí, que, pero no este no, es, sé. este no es el auto que ustedes conocen, gente. No, para mí como que no hay que Está verlo mal de distintas aplicado. formas. Está mal aplicado al. Qué sé yo. Ya para el. ¿Y vos qué pregunta tenías? A ver, yo quiero que el doctor Pache me le responda a la pregunta, a ver si. A ver, ¿qué tenemos? A ver, ¿conocen cómo funciona un reloj? O sea, todos tienen un reloj. Sí. ¿Saben cómo funciona un reloj? Muchísimos engranajes. Y, No, pero Ah, ¿por qué marca la hora el reloj? Siempre la hora, y por qué llegamos a marcar la hora con un reloj. De los antiguos, no de los digitales, los relojes antiguos. ¿por la sombra? O... Ese fue el primer reloj, en realidad los más modernos de agujas, si se quiere, en realidad es por la fuerza que tienen los imanes y todo eso Mira. que marca, ¿no? Ahora, la pregunta que tengo yo es, ponele que vos te pones un reloj de Sí. esos, ¿no? De un reloj de los agujas, y te vas a la luna.
donde no hay fuerza de la Tierra Claro. magnética, ¿qué hora marcaría el reloj si te vas a la Luna? Ya que no hay fuerza magnética. Ahí entra en juego la gravedad del planeta. Te lo diría si fue Sí, me parece que es una pregunta física, más que filosófica. Bueno, sí, pero yo no se mantendría en la misma hora. Es congelado en la misma hora, me parece. No lo sé. Para mí se debe parar en si no tiene pila. O si tiene pila, para mí sigue funcionando. Pero supongamos que funciona por el magnetismo, por los imanes, por la Claro. gravedad. Por eso Ya de por sí cuando vuelvas a la Tierra. salía a la atmósfera y se... Mirá si empieza a dar No, para vueltita a cualquier lo lado. loco, ¿viste? Para mí corre Ojo, más lento. ojo, que hay gente que piensa eso. Para mí corre más lento, ponele. Vos decís que corre más lento. Si es que no funciona a pila o Claro. con energía Ok. eléctrica, ponele, algo Ok. así. Claro, a ver, porque técnicamente tiempo hay Mm. en todo el universo. Claro, ¿no? o sea, mi pregunta iba más a eso, más Claro, que la respuesta física, claro, iba sí, más sí. a eso. Claro, o sea, el porque- tiempo sigue andando. Claro, o sea, el concepto del tiempo pertenece Si a... sigue transcurriendo. Claro, porque, por ejemplo, hay muchas películas que hacen teorías del espacio, no sé, me pongo Claro. a pensar en Interestelar o otras películas, Claro. donde siempre dicen esto de vos te vas al espacio o más lejos y allá pasan 25 años como acá son, o al revés, allá pasan 2 Claro. minutos como acá pasan 25 años. Bueno, más a eso va la pregunta. Bueno, técnicamente hay dos gemelos estadounidenses en donde uno es senador estadounidense y el otro es astronauta. Y el astronauta se fue a astronautizar en el espacio. Y literalmente creo que el tipo es o un poco más joven o un poco más viejo que su gemelo ahora. No. Literalmente porque fue al espacio. Mark Kelly se llama, me parece que se llama. Pero sí, y además, por ejemplo, qué sé yo, tenés los agujeros negros. Ah, sí. Son lugares en donde el espacio y el tiempo se modifican, no funcionan igual que en el resto del universo. Eso igual, pregunta, la verdad no, ahí ya desconozco, pero eso igual se sabe con certeza que el tiempo transcurre diferente. O sea, Como alguien fue y volvió. Claro, No, pero Bueno. Stephen Hawking, él creo que sí. Teorizó todo, estudió, sí, claro. o sea, toda Todo esa es teoría de parte de los teoría. agujeros negros. O sea, tranquilamente puede pasar que en realidad todo Claro. igual y flasheó, pero no sé. Sí, Pero igualmente, o sea, pensando en lo que es el universo, para mí es súper posible. que pasen esa clase de cosas raras. Sí, Claro, obvio. pero bueno, si no hay nadie ahí al lado del agujero negro para constatarlo, medio que estamos. Dale, volvemos a los árboles, ¿no? Si no hay nadie ahí. Y si pone un micrófono ahí al lado, no tampoco. Se lo chupa, me parece. Desaparece. Es que justamente, o sea, absorbe materia el agujero negro. Y ahí como se concentra todo, el espacio, me parece que pasan cosas raras. No sé, habría que llamar a un físico para esta clase de cosas. Pero bueno, justamente el tiempo técnicamente es como una construcción humana, o por lo menos es un concepto que tenemos nosotros para medir las cosas que pasan en algún tipo de métrica. Es como para poner un orden. Para ponerle un orden al universo, ¿no? El primer orden que vimos es las cosas que se mueven alrededor, al que le pusimos espacio. Y después el segundo orden es que las cosas pasan en un determinado tiempo. Entonces con eso empezás a crear todo lo que es el universo a través del espacio y del tiempo. Claro. Pero bueno. ¿Alguna más ¿Y que te otra? dando vuelta por ahí? Vamos, a ver, tengo varias acá. Bueno, voy a aclarar que estas preguntas igual las pensamos estando en pedo, pero bueno. Son preguntas que quedan bollando siempre. A ver. Vamos a ver. Quiero una interesante como para debatir un poquito más. A ver. Relacionada con lo que decía del barquito. Ujú. A ver, sabemos que no hay. Tipo, mi humanidad, o sea, mi personalidad. Capaz vos tenés alguna impresión de mí, o sea, una primera impresión de mí, o una impresión en general de mí, vos tenés otra de mí. Sí. Y otras personas pueden tener otra y así con cada uno. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros somos tantas personas como impresiones tienen de nosotros? ¿O somos solamente una persona y las impresiones son un punto y aparte? No sé si me explico.
Sí. Claro, o sea, nosotros somos... ¿Somos una sola persona o somos Claro. cientos de personas? O sea, tantas personas como impresiones Claro, tenemos. o sea, nosotros estamos conformados por las impresiones de los demás o no Sí, sí, dependemos entiendo. de los demás. Yo tengo una respuesta. A ver. A ver qué tengo pensando. Para mí, y tomo una palabra que vos dijiste, para mí somos una sola persona. Ok. ¿Y qué es lo que define esa persona? Es tu esencia. Ok. ¿Y esa esencia quién la define? Vos mismo. Vos mismo. Porque vos te conocés. Ok. Claro. Lo que piensa el otro de vos es subjetivo. Claro, el tema es que técnicamente lo que vos pensás de vos mismo también es subjetivo. O sea, yo creo que vos pensás ciertas cosas de vos, pero también es como un punto de vista que tenés. Porque quizás vos sos la persona que más se conoce a vos misma. Que vos te mirás en el espejo y digo, nadie me conoce más a Yula que a Yula, que vos. Pero al mismo tiempo vos tenés ciertas impresiones o pensamientos de vos mismo que están condicionados por la forma en la que vos transitas el mundo. Quizás yo creo algunas cosas de mí mismo que otras personas dicen no, pero vos sos así. Y quizás ellas tienen razón, entre comillas. Claro, entiendo, pero bueno, reformulándolo un poco, para mí yo creo la personalidad, la persona que sos vos, en realidad te la define quien más te conoce. ¿Y quién es el que más te conoce? Claro. Ok, pero entonces ahí un poquito se estaría manchando eso de que la impresión o la personalidad la marca uno mismo. Por ejemplo, a mí me pasa siempre que en su momento me decían, yo me consideraba una persona sumamente abierta a debatir en su momento, lo que está pasando ahora, ¿no? Un poquito. Un poquito mucho. Y en su momento, cuando era más chico, me decían, no, pero vos sos recontra orgulloso. Vos no vas a dar de brazo torcido. Y yo, ya soy re plausible a eso. Y ahí el tiempo le da al otro, digamos. O sea, no. Claro. Yo- Entonces para mí hay que aplicar como una teoría para cada cosa, para Yo creo- cada rasgo. Claro. Yo creo que uno se puede nutrir de lo que piensen los demás. O sea, uno, Sí, obvio. a ver, siempre está bueno intentar no depender del que dirán, o sea, de lo que digan los demás, no intentar conformarse con lo que los demás piensan de vos, porque a veces eso puede ser negativo, ¿no? Verse a través del ojo ajeno no te ayuda tanto. Pero otras veces los demás tienen un par de tips que te pueden tirar, o por lo menos ven cosas en vos que vos no ves, que te pueden ayudar un montón. Entonces, al mismo tiempo que está bueno que vos tengas tu propia imagen personal y no dependas del ojo ajeno, mirar lo que miran los demás de vos. O sea, estar atento a qué dice la otra persona de vos. De todas formas, tu esencia técnicamente es una sola. Pero ¿cuál es? También me parece que es una suerte de misterio. Porque justamente como dijo Dani, todos tienen una cierta mirada de vos mismo. Incluso vos mismo tenés una cierta mirada de vos mismo. Y es imposible que todo el mundo tenga razón, pero al mismo tiempo quizá todos tienen algo de razón sobre vos. Claro. Pensándolo. Sí, entiendo. O sea, yo creo que con esto de la esencia uno no nace ya sabiendo quién es. Obvio, sí. Para mí es un proceso que dura toda Incluso, la vida. Una muy buena pregunta que a veces me he preguntado es si uno termina de conocerse a sí mismo. Claro. Porque eso también es interesante, ¿no? Uno, conforme va creciendo y va madurando, se encuentra con nuevas facetas de uno mismo, o nuevos gustos, o nuevas opiniones, o nuevas reacciones a ciertas situaciones. Y vos decís, che, yo no conocía como estas facetas de mí mismo. O sea, así como las demás personas siempre te pueden sorprender, porque yo creo que el otro siempre tiene la capacidad de sorprenderte, uno mismo también tiene la capacidad de sorprenderse a sí mismo. Como diciendo, che, son procesos de cambio. Y justamente está puesta cuestión de que la persona cambia. Claro. Sí, bueno, también yo creo que esto dura toda la vida, incluso más. Y capaz que está en uno poner un límite. De decir, bueno, hasta acá me hago preguntas y hasta acá digo que yo soy esto. Bueno, mucha gente hace eso. Pero yo, por ejemplo, hoy no lo haría.
Porque si yo ya tuve una duda y preguntarme quién soy, no voy a parar nunca, porque sigo descubriendo cosas Claro. y no voy a tocar fondo nunca. Pero, y con respecto a lo que dicen los otros, que por eso sostengo esto de que uno mismo define quién es, mirando su esencia y su vida, y tomando las opiniones de los otros, aceptando esas pequeñas opiniones, que justamente son pequeñas, son pedacitos nomás. Claro. Porque esa otra persona, como decíamos, como por ejemplo de lo del árbol, esa otra persona no ves, no te ve cuando vos estás solo. Y cuando vos estás solo también sos. Bueno, es verdad eso, sí, sí. Entonces, cuando vos estás solo, como que empezás a definirte Claro. en ese punto. Y además, vos. además técnicamente la persona que siempre te está mirando y siempre está presenciando cómo sos vos mismo. Mm, O sea, vos conocés mejor tus reacciones, vos conocés mejor tus formas de ser, tus formas de pensar. Es muy difícil que otra persona conozca todo eso de vos, e incluso mejor que vos. claro. Pero nunca está de más escuchar a otra persona. No, obvio, sí, siempre hay que escucharlo, Claro, por pero supuesto. es verdad que la persona que Porque ayuda un la montón. persona que más sabe sobre uno mismo es uno mismo. Es uno mismo, tal cual. Y a mí, a ver, se me ocurre una pregunta con respecto a esto relacionado. ¿Qué onda con el déjà vu? Déjà vu. O sea, el déjà vu como esa sensación de que ya viviste algo, Sí. de que algo ya pasó. Me hiciste acordar a la escena de Matrix. Hay una escena en donde... Yo no vi Matrix. No. Hay una escena No vi donde hay Matrix. Mirá. No, yo me acuerdo, igual yo vi la primera cuando era muy chiquitito. Pero me acuerdo que en una escena dice que me parece que Neo se dio cuenta que pasó un gato negro y dijo, che, ese gato ya lo vi pasar. Y como si fuera lo más común del mundo. Y todo lo demás que estaba alrededor de él dice, no, vi un déjà vu. Como diciendo, che, esto no tendría que pasar acá, en la Matrix. Vos sabés que últimamente he tenido como uno o dos déjà vu. Como diciendo, che, me da la sensación de que esta experiencia o ya la tuve o ya la presencié. Como que sentía que iba a estar en este lugar. Porque no es exactamente yo ya estuve en este lugar o yo ya estuve en un lugar que se parece mucho a este lugar. Sino que tengo la sensación de que esto ya lo viví. Pero no físicamente, ¿no? Claro. Para mí el déjà vu es súper raro. Sí, es loquísimo. Encima a veces como que siento que se está viniendo y digo, uy, pará. Esta sensación de algún lado viene, pero no sé exactamente qué es. Bueno, ponele, a mí cuando me pasa, siempre pienso en los universos paralelos. Mira, Posta, te juro, siempre pienso en eso. Y se me viene Futurama. Creo que en Futurama había unos capítulos Varios. que había universos paralelos, Sí, ¿viste? varios. claro. Y se me vienen esas cosas y empiezo a flashear. Digo, mirá si yo en el universo paralelo Mirá, lo viví así. claro, puede que haya otro Eso. Yura dando vuelta. Sí, ¿viste? ¿Qué sé O yo, infinitos Yulas. O como eso o la pregunta esa que decías vos, capaz que somos un montón. ¿Qué sé yo? Por eso podemos ser un montón. Se puede ir por cualquier lado. Espero que se haya escuchado, por favor. Sí, y ya es la segunda vez que aparece en un podcast ese grito. Bueno, pero justamente me hizo acordar, vamos a juntarlo con la otra que hizo Dani. Si vos tenés infinitos Yulas Ujú. y cada Yula tiene una impresión propia, ¿hay alguna correcta? Porque Te lo defino en una palabra. Crack. En 5 palabras, crack. Quilombo. Sería un quilombo eso. ¿te imaginás No te encima? basta con uno solo, bro. ¿Te imaginás que o encontrarte con una persona que sea casi idéntica a vos? O sea, otro Yula pero con una remera diferente, básicamente. Físicamente también parecido. Claro, quizá Sí, con pero igual eso también, hay muchos Yo parecidos. me encontré una persona muy igual a mí. ¿Sí? A ver si tengo la foto, le voy a buscar. Y quiero que la vean conmigo. El caso más Mira, vamos a conocido. poner pantalla también. El caso más conocido de todos. Más conocido, yo lo veo en un montón de lados. Pero es Enzo Ferrari, el fundador de Ferrari. Sí. Murió en el 88, si no me equivoco.
Y en el 88 nació Mesut Özil. Ah, mira. Mira, Y son iguales. mira. Özil es el jugador alemán. Sí, sí, sí. Son iguales, son Sí. idénticos. Es Bueno, impresionante. a veces muestran fotos de algunos actores con personas que vivieron hace 200, 300 años y dicen, che, mira ese parecido, deben ser como la reencarnación. Mm. Mira, otra pregunta interesante, si existe la reencarnación. Mira, Sí. mira si muero y me vuelvo oruga. Si me ven Algo así. si me ven distraído porque estoy buscando la foto. ¿no? La voy a encontrar. La de Ay, tu, tu la de tu esa. parecido, la de tu parecido. Uy, ¿qué animal sería si reencarnaras, viste? Una Yo, tortuga. mira, en la reencarnación siempre pensé en reencarnar en otra persona. Nunca se me pasó por la cabeza en. Pero viste, en por algún ejemplo, animal, digamos. las religiones, creo que los hindúes creen pero son muy creen un poco más en eso. Mm. Pero, qué sé yo, poder reencarnar en un águila y volar por las montañas, eso sería copado. La verdad que deseo no tengo de ningún animal, ni tampoco sabría decir, y bueno, hay posibilidades de que sea tal cosa, porque no sé, digamos, como si tiene como algunos patrones o ciertas cosas que te diga, bueno, va a ser, Vos tenés que o es estar- al azar. Me encanta que te decís, tengo que estar súper seguro antes de aceptar esto. ¿Qué animal voy a hacer? Pará. ¿Dónde están los trámites? ¿Dónde está la ¿Dónde están las oficina? bases y condiciones? La oficina de reencarnación acá en el cielo. Y que, bueno, si estamos en 30, ¿Estamos en 30? ¿hacemos una Bueno. pregunta más o...? No, si no hacemos dos partes, pero. Ah, bueno, la segunda parte. Dale.